que es un gran honor tener la posibilidad de trazar hoy la palabra del Señor. Hoy tenemos que hablar de un tema concreto, pues a veces hablamos de profecías, otras veces tenemos la oportunidad de dialogar sobre otros aspectos, pero hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre algo concreto. Por ahí hay gente que me está pidiendo la mano, cuénteme, hermana Rosalba. Pastor, démosle un saludito de bienvenida a la hermana Flor María, que es primera vez que se conecta. Ella estaba muy enfermita y ahí la estoy viendo. Hermanita, Dios me la bendiga. Qué felicidad verla. Pastor, Ella ha estado otras veces, pero la primera vez que sí que usted la ve aquí. Muchísimas gracias, pastor, que me permitió. Hermanita, la quiero mucho. 1000 abrazos. Gracias, hermana. Yo aprovecho también para dar la bienvenida a otra gran cantidad de personas que están acompañándonos aquí. Veo a la hermana Marinela, que está aquí acompañándonos. Veo a personas incluso de otros países que también están acompañando. Bienvenidos todos. Gracias por estar hoy aquí. Son ustedes muy amables. Zoraida, todos los hermanos y los que no conocemos, amén, pero que nos vamos a ir conociendo por acá, por este red. Yo quiero conocer a la hermana Jensi y a la hermana Marta. Yo quiero dialogar con ellas. Estoy esperando que me manden el contacto. Le agradezco mucho. En esta mañana tenemos la misión de estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a ese trabajo. Hoy tenemos que hablar acerca de un tema que toca la faceta práctica de la vida. Es delicado y con toda seguridad habrán personas que dirán, pastor, no hable de eso, hable mejor de la esperanza, hable mejor de la profecía, pero de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la faceta fundamental de nuestra vida. Y en esta mañana tenemos que tocar un aspecto valioso, pero que es fundamental para nosotros poder comprender nuestra relación con Dios. Hablo del asunto de la mayordomía. Hablo de, ya la gente inmediatamente se conectó, pastor, va a hablar de dinero, y sí, obviamente, tiene que ver con dinero, porque la mayordomía involucra ese aspecto, pero hoy queremos dar una idea fundamental de un texto interesante. Se encuentra en Lucas, en el capítulo 21, pero usted puede buscar el 20:45 para leer un poquito el contexto. En Lucas, en el capítulo 20, en el versículo 45, y Lucas 21 en adelante, hasta el versículo 4, hay un relato corto que nos va a servir de base hoy para comprender un poquito más este aspecto de la mayordomía que nos toca y que también tiene que ver con profecías. Usted se va a dar cuenta que tiene que ver con él, pero que es fundamental para nosotros poder comprenderlo. Antes de plantear el contexto bíblico, yo debería dar un par de ideas con respecto al tema de la mayordomía en el aspecto temático. Esto no tiene tanto que ver con los elementos propios del texto, pero nos va a ayudar. Yo debería decir un par de ideas adicionales. La primera cosa que quisiera que quedara clara en nuestra mente. Cuando hablamos de mayordomía no nos referimos exclusivamente al dinero, aunque obviamente es un tema que tiene que ver mucho con el dinero. Las personas, algunos se sienten incómodos cuando hablamos acerca de estos temas porque suponen que el dinero o el manejo del dinero está desvinculado de la parte espiritual. Vuelvo y repito, hay gente que cree o que experimenta que una cosa es lo material y la otra cosa es lo espiritual. Es decir, hay una separación ahí medio extraña que algunas personas hacen. Sin embargo, bíblicamente hablando, la mayordomía no es el dinero no es un tema que se desliga de la parte espiritual, que ahorita lo voy a mostrar, pero eso no es la idea fundamental que quiero decirles, sino obviamente tener nuestra idea en nuestra mente que los principios que esta mañana vamos a describir son aplicables no solo a la faceta del manejo del dinero, obvio que tienen que ver con él, pero también son aplicables tanto a la forma como yo gestiono mi salud, a la forma como yo guío mis habilidades y mis talentos, pero también tiene que ver con la manera como yo utilizo mi tiempo, porque ustedes saben claramente que estos 4 elementos están abordados dentro de la mayordomía. Y un principio que nosotros debiéramos tener bien claro en este elemento, en este aspecto, es el asunto de la diligencia. Diligencia. Yo quiero empezar por ahí.
Después vamos a ir a Lucas. No se me vayan de Lucas porque ese va a ser el texto central de esta mañana. Pero les decía que quería dar algunas pautas fundamentales para que entendamos. Entonces, en Proverbios, usted puede saber que si hay algo que es necesario para ese aspecto, volveremos a él en la parte final. Es probable que transmitamos también algunas de las aplicaciones para este pasaje, pero yo quisiera leer con ustedes en Proverbios, en el capítulo... Bueno, ustedes pueden leer el capítulo 25, el versículo 30, el 34, y ya ahí ustedes tienen una idea de cómo mira Proverbios este tema. Yo estoy probándoles en esta mañana, a través de estos pasajes, que el dinero, que es el tema propio que vamos a tratar, no está desvinculado de la fe. Si usted lee Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34, usted tiene una sección entera que habla sobre el manejo de nuestros recursos, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestras... Usted dirá, este es un principio básico de mayordomía. Por supuesto, hermano, mire lo que dice el capítulo 24, versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían cubierto la tierra, y la cerca de piedra ya estaba derribada. Miré y lo medité en mi corazón. Lo vi y aprendí una lección. Un poco de sueño, dormir otro poco descansar, mano sobre mano, y así llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Y hermano, estos textos tan duros, ¿no? O sea, Proverbios, bueno, yo tengo que ser honesto en aras de la comprensión bíblica, decir que Proverbios es bastante duro con la persona que tenemos problemas con la pereza. Pues de pronto hay alguien allá que cuando en la mañana se levanta y el despertador hace 5 de la mañana, ti, y usted dice, ay, Señor, Dios mío, que sean las 2 de la mañana para yo seguir durmiendo. Y nada, son las 5, toca levantarse. Y usted se levanta, ¿cierto? Por disciplina, y está bien, no está mal, ¿cierto? Pero hay un problema con esta definición. Miren, cuando en el capítulo 24, versículo 30, la Biblia utiliza la palabra perezoso, en el libro de Proverbios, yo no voy a tomar tiempo para probarle todo esto porque el tiempo del que disponemos es menos. La palabra perezoso se refiere a la persona negligente. O sea, es lo opuesto a la persona diligente. Que el principio o que el texto es un principio básico de mayordomía es evidente. ¿Cómo estaba, le pregunto, el campo del hombre perezoso? ¿Cómo estaba? Y hermano, repleto de males. Bueno, usted dirá, pastor, yo no tengo campo. Bueno, ¿cómo está el sitio de trabajo de suyo? ¿Cómo está? Dice, pastor, estoy trabajando desde la casa. Bueno, ¿cómo está el sitio de trabajo de su casa? O sea, el estado en el que están de orden o de eficiencia en nuestro trabajo, eso nos dice en parte la calidad o el tipo de mayordomos que somos. Usted va a notar que el principio se aplica a todas las cosas, porque además de que era un hombre que tenía el campo obviamente en malas condiciones, es obvio que también tenía un mal manejo de su cuerpo. Y por supuesto eso tenía un efecto práctico sobre sus finanzas. Desde luego, una persona que pasa mucho más tiempo durmiendo, versículo 33, no es sabia tampoco en el manejo de su tiempo. Usted se da cuenta de que hay algo que afecta a la mayordomía de este hombre en todas las cosas. Pero si usted lee Proverbios capítulo 26, versículo 13, va a darse cuenta que es más duro todavía. Más duro todavía. En Proverbios capítulo 26, versículo 13 dice que el perezoso dice, un león hay en el camino. O sea, la persona que tiene esta actitud tiene un problema terrible porque siempre encuentra una excusa para no trabajar.
Y yo no sé si usted ha conocido personas así, ¿cierto? Que siempre tienen algo, dice, mira, te conseguí esto, y dice, sí, pero no, lo que pasa es que me duele el ovario aquí en la quinta costilla de Aquiles, y lo que pasa es que, bueno, y bueno, mira, tengo esta otra, se dice, no, pero es que tú supieras, yo a mí me gustaría, pero es que mira, la persona que no quiere, no hay poder humano que pueda transformar esa actitud. Entonces, aquí hay una cuestión de fondo. Yo les decía, esto afecta las 4 facetas de la mayordomía. Dice que el perezoso, dice, un león está en el camino, un león está en las calles, versículo 14, siga leyendo. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. ¿Usted ha visto alguna vez una puerta, cómo ir a hacer así? Igualito el perezoso. Se da vuelta, mira otra vez y otra vez. Aquí hay una actitud de fondo. Y dice el versículo 15, mete el perezoso. Usted le va a... Obviamente que la Biblia está haciendo hipérbole en este aspecto obvio. Dice que el perezoso mete la mano en el plato, pero le cansa llevársela a la boca, hermano. Ay, Señor. Le dice, venga, hermana Rosalba, usted no me ayuda, me pone aquí la comidita en la boca, más un favor. Yo sé que usted posiblemente está diciendo, pero pastor, interesante lo que dice la Biblia. El problema y el colmo es este, versículo 16. Mire lo que dice el versículo 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Entonces, ese es el colmo, ese es el atrevimiento, ese es ya la tapa, pues. Porque el problema no solo es la actitud que esta persona tiene, sino que esta persona siente, cree y piensa que está por encima de las personas que sí saben. Ok. ¿Por qué usted no está hablando de esto en mayordomía? Miren, hermanos, un principio básico de mayordomía es que nosotros tenemos que trabajar. Bueno, yo no le estoy hablando de pronto, hay alguien que dice, pastor, usted me está diciendo eso, usted me está hiriendo, usted lo está diciendo para mí. No, 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 yo aquí lo estoy diciendo para todos nosotros. Pero hay un principio básico de mayordomía que nosotros tenemos que tener, que se llama la diligencia. Vuelvo y repito, lo opuesto al hombre perezoso, lo contrario al hombre perezoso, lo que se opone a la persona que es perezosa o negligente, es la diligencia. Pastor, ¿y qué es diligencia? El diligencia es simple, es hacer las cosas que se deben, cuándo se deben y cómo se deben. Vuelvo y repito, diligente es la persona que hace lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo y de la forma como tiene que hacerlo. Entonces, usted puede ser negligente, traigámoslo otra vez acá, de 3 maneras también. Cuando no hace lo que tiene que hacer, primera negligencia, pues teniendo lo que hay que hacer, ¿qué puede esperar? Segunda forma, puede que usted haga lo que tiene que hacer, pero no lo haga en el tiempo que debe hacerlo. También es negligente, también es perezoso. Mira, ¿cómo así, pastor? Sí, señor. Si usted no hace lo que tiene que hacer o lo hace en el tiempo en el que no debe hacerlo, hay pérdida. Pero tercera forma de ser negligente, la tercera forma de ser negligente es usted hace lo que tiene que hacer, puede que lo haga en el tiempo, pero lo hace mal hecho. Interesante lo que esta lección está diciendo, ¿cierto? O esta parte de Proverbios. Entonces, hermanos, principio fundamental de mayordomía, algo con lo que no podemos negociar, no podemos empezar si no es con esta parte. No hay forma posible, vuelvo y repito, no hay manera de entender, de comprender nuestra relación con Dios si no tenemos un principio fundamental. Esto es básico, hermanos. Yo en la parte práctica tal vez les diga algunas ideas más, pero la Biblia enseña en el mismo libro de Proverbios que muchas veces nosotros perdemos grandes bendiciones divinas simplemente por falta de diligencia.
Pastor, ¿y qué falta de diligencia? Que no hago lo que tengo que hacer, o lo hago en el tiempo que no debo hacerlo, o lo hago mal. Eso es. Entonces yo sé que usted me estará diciendo, pastor, pero es que eso es tan difícil a veces, pastor, porque uno no tiene tantas cosas que hacer. Mire, esto se aplica para todas las facetas. Yo le estoy dando esto como una base. En nuestra salud necesitamos comer lo que debemos comer, en la hora que debemos comer y prepararlos de la manera que debemos preparar. Sí, claro. En el tiempo es necesario hacer las cosas correctas en el momento correcto y de la... Claro, por supuesto. Y en el dinero también. Gran parte de por qué algunas personas no prosperamos en la parte económica tiene que ver con este asunto, hermano. Vuelvo y repito, no es porque seamos perezosos, como lo presenta el texto, que ni siquiera seamos capaces de meternos la cuchara a la boca. Puede que usted diga, no, pastor, ¿cómo no? Yo soy una persona diligente, sí, claro. Pero puede que usted sea diligente en parte y esté fallando en otras cosas. Recuerde este principio cuando hablamos de mayordomía. Siempre, sí o sí, usted quiere tener bendición en un tiempo tan crítico como en el que estamos ahora. Si usted era perezoso o negligente en el manejo de estos aspectos de mayordomía en otro tiempo, pues ahora no se puede dar el lujo de ser negligente, hermano. Sí o sí tiene que aprender ahora. Pero no aprende ahora, ¿cuándo fue? Entonces, primer principio. ¿Cierto? Un segundo elemento que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de mayordomía es que la mayordomía no está desmembrada, apartada o desligada del aspecto espiritual, incluyendo los bienes materiales. Algunas personas tenemos la percepción o continuamos con la idea de que yo puedo adorar a Dios y que eso no tiene por qué incluir mi parte financiera. O sea, mi área financiera yo la separo de lo que Dios dice. Hay personas que dicen, no, pastor, que eso es material, pero yo soy espiritual, pastor. Pues usted debería leer Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 9. Y en Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 9, hay algo impresionante que dice, y mire lo que dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Entonces le pregunto en esta mañana, hermano, ¿será que nuestra economía también tiene que ver con la espiritualidad, sí o no? Pues la Biblia dice que sí. La Biblia enseña que yo puedo honrar a Dios con lo que yo tengo. ¿Y cómo va a decir? Sí, pastor, sí, hermano. No separe los aspectos materiales. Uno de los riesgos bien altos que nosotros tenemos a veces en la vida espiritual es que pensamos que la espiritualidad se trata de un estado abstracto, por allá de meditación, en el que yo estoy pensando en las cosas espirituales y me aparto tanto de las cosas espirituales que olvido las cosas materiales y no es así. Tal vez por eso Santiago, cuando le escribió a las iglesias a las que él estaba escribiendo, les dijo, miren hermanos, ¿cómo ustedes pueden pensar que un hermano viene con necesidad y usted le va a decir, ay, sí, yo oro por ti, y no le dan lo que él necesita? No, hermanos, que una cosa tiene que ir con la otra. Es que el hecho de que nosotros seamos espirituales no puede oponerse a nuestras necesidades materiales. A veces nosotros espiritualizamos tanto a las personas que olvidamos las necesidades materiales. No voy a dar opiniones ahorita porque tengo que correr en el tema, así que alguien está, todavía no. Pero lo que trato de decirle, hermanos, es que desligar nuestros aspectos materiales de la espiritualidad a la luz bíblica no tiene forma de ser, no hay manera. Obvio que también tiene que ver con mi vida espiritual. El Señor Dios del cielo no es Dios únicamente de mi mente.
únicamente de mis sentimientos, únicamente de mis pensamientos. Dios también es Dios inclusive de mis finanzas, de mi salud, de mis habilidades, de mi tiempo. También allí yo lo tengo con rango. Claro, versículo 10 dice que cuando usted hace eso, honra al Señor con sus bienes, entonces sus graneros estarán colmados con abundancia y los lugares, por supuesto, hermano. Yo sé que la idea básica que la mayor parte de las personas saca de aquí es el tema de los diezmos y las ofertas, sí, y de pronto ahorita tocamos alguna parte, pero lo que trato de decirle es que yo no puedo separar la forma como manejo el dinero en mi hogar y pensar que con eso a Dios no tanto, Dios no. Después que yo le dé el diezmo, ya como yo utilice, es la forma como yo, y eso Dios no se tiene que meter. Eso no es verdad. Pastor, muéstreme que no es verdad. Pues yo solo le estoy mostrando un par de versículos porque no hay tiempo para mostrar todo. Pero yo le voy a mostrar un segundo ejemplo práctico. Primera Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 5 hay un caso bien puntual. En 1 Timoteo capítulo 5 hay un versículo que es el extremo importante, especialmente en este aspecto, ¿no? Había una situación, yo debería plantearles un poquito el contexto para que no nos perdamos en la lectura. En 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 3 en adelante vamos a leer, bueno, desde el 1 podemos leer, pero la idea es esta. La iglesia estaba pasando por la iglesia de Nicodemo tenían una necesidad social clara, un ambiente social, un flagelo social delicado. Era el que en el mundo antiguo las viudas generalmente estaban desprotegidas, no todas, aclaro, no todas. Habían viudas que también tenían sus maneras, sus recursos, pero generalmente las viudas eran un escenario de pobreza. Hoy incluso todavía, la situación ha cambiado mucho, pero hoy todavía incluso hay viudas que no son personas de muchos recursos, tal vez no hubo una previsión o tal vez las personas hicieron cosas que no debían. Hay situaciones que se presentan, ¿no? Y en las iglesias en las que Timoteo estaba, había una necesidad bien alta para ese tipo de personas. Entonces, las iglesias de Timoteo plantearon la posibilidad de un fondo económico, de dinero, para ayudar a sostener y a apoyar a esas hermanitas viudas que se habían gastado en el evangelio y que ya, pobrecitas, los hijos no la estaban atendiendo o no tenían a nadie más. Entonces, la iglesia de alguna manera les ayudaba, porque era una necesidad pues de la iglesia. Y en el versículo 3 dice que había un problema en la iglesia. Aquí usted se va a dar cuenta. Va a ver cosas interesantes, pero lo que dice el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo así? O sea, que aquí hay viudas que no lo son. Sí. ¿Cómo así? Vamos a ver. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable a Dios. Es decir, habían viudas que estaban desamparadas, pero no era porque no tuvieran hijos, sino ¿por qué? Porque esos hijos las habían olvidado. Pues es el colmo de la fatalidad, ¿cierto? Que uno no sea capaz de sostener. Bueno, no es un problema extraño. Usted tiene hoy ejemplos de personas que también están desamparadas en el mundo. Hay personas hoy a las que los hijos literalmente las han abandonado y las han olvidado. Sí. Pues yo podría contarle varios testimonios. Podría decirle el caso de varias hermanas que simplemente han quedado en una condición demasiado compleja. Y a veces no es porque no hayan tenido hijos, simplemente esos hijos las ignoran. Pero hablando con respecto a la necesidad de las viudas, en una iglesia lejos de aquí, cerca de allá,
recuerdo el caso de una hermana. Ella, muy fiel en la iglesia. Su hija, la única que tenía, una líder espiritual e impresionante, maravillosa, extraordinaria. Y joven, directora de muchos clubes. Y un día ella comienza a sentirse mal. El malestar persistió, fueron a los doctores y le dijeron, mire, ella tiene cáncer. Joven, hablo 21, 22, 23 años. Bueno, inmediatamente empezaron el procedimiento para tratar de mirar y de corregir y de operar. Y un error médico hizo que esta joven tuviera una enfermedad más grave de lo que realmente tenía. Ella murió. Y ahora esta hermana, sin esposo, sin hijos, sin pensión, queda sola. Ese es el caso que está hablando aquí Pablo, ese es un caso. Pero no es el caso de aquellos hijos que simplemente ignoran el deber que tienen hacia sus padres. Pero dice el versículo 5 que había otro tipo de viudas, que era la que, que en verdad es viuda, que ha quedado sola, que espera en Dios, que es diligente en súplicas. El ejemplo que le estoy colocando es ese, el de esta hermana. De paso, esta hermana cocinaba de una manera extraordinaria, era la hermana más querida. La familia de ella era la iglesia. Porque toda la familia, sus padres, su papá, su mamá, los hermanos viven demasiado lejos. Ella todavía, de hecho, está en la iglesia. Y dice que este es el tipo de viudas a las que se refería, pero dice que había otro tipo de viuda, versículo 6, una que se entregaba a los placeres, pero viviendo está muerta. ¿Cómo así? Y él dice, mira, manda también esto para que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uy, está muy duro. Jamás le puedo decir. Y todavía usted me quiere decir que la economía no tiene que ver con nuestra espiritualidad. Por supuesto que sí. Aquí Pablo claramente dice que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros padres, hayan sido buenos padres o no. Vuelvo y repito, seguramente te dirá, pastor, pero es que usted no sabe lo caspa que era mi padre. No, pastor, usted supiera el papá que yo tuve, será una cosa terrible. Puede ser todo lo que usted quiera. La Biblia, lamentablemente para usted, no dice, honra a tus padres si son buenos contigo. Honra a tus padres si se portan bien. No. La Biblia dice que el deber de honrar a nuestros padres va más allá de la conducta buena o mala que ellos hayan tenido con nosotros. Algunos padres son difíciles, no le digo que no, yo sé que sí. Pero es nuestro deber. Y dice que una persona que no hace eso, dice que es peor que ¿qué? Que un incrédulo, es una cosa impresionante. Entonces las personas que tenemos la tentación a desligar la economía de la parte espiritual, les tengo una mala noticia, no se puede. Bíblicamente hablando, sus finanzas están incluidas dentro de su espiritualidad y la forma como la manejamos también afecta nuestra relación con Dios. Sí o sí, es evidente. Ok. Vayamos ahora sí a Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21, en el versículo 1, dice que Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos. ¿Qué capítulo? Lucas 21. Lucas 21. Lucas capítulo 21. Y en Lucas capítulo 21 dice que levantando los ojos vio a los ricos, habla de Jesús, echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre. Otra vez las viudas. Lo que les decía, las viudas son escenarios de pobreza. Y dice que esa viuda pobre que echaba allí
echaba 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Ok, interesante. El pasaje es muy corto, no es largo, tiene algunos detalles que son interesantes y son fundamentales comprender en el contexto. Usted sabe que nosotros tenemos un principio de interpretación y eso es el que vamos a utilizar esta mañana para extraer una lección espiritual de nuestras finanzas para nosotros en esta mañana. Así que yo le voy a invitar a que observemos el pasaje de manera completa. Vamos a tratar de observar el contexto para que nos arroje un poquito más de luz sobre lo que Cristo quería decir con este pasaje. Y al revisar un poquito el contexto, usted se va a dar cuenta que este relato está metido en una seguidilla. Esta seguidilla empieza desde que Cristo entra al templo, hace la entrada triunfal a Jerusalén, que es la última semana de la vida de Cristo. Si usted revisa, ese aspecto está presente casi en todos los evangelistas, en todos los evangelios. Y en el contexto en el que aparece está en las discusiones con los escribas y fariseos. Ellos todo el tiempo que Jesús estuvo en esa semana intentaron hacer que Jesús cayera. Eso es evidente. Y dice que cuando Cristo iba a abandonar el templo, es interesante ese detalle, si usted revisa en el capítulo 21, en el versículo 5, nos da el contexto de que esto que se narra ocurre cuando Cristo está por abandonar el templo por última vez. Ustedes saben que esta fue la última vez que Cristo estuvo en el templo, porque de hecho está la famosa profecía que habla de que cuando veáis estas cosas, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea destruida. Y luego está el sermón profético de Cristo. Entonces, allí vamos a hacer una aplicación al final. Pero lo importante es esto. Esto Jesús lo coloca, o Lucas lo coloca en el contexto del último día en que Cristo está ahí. Bueno, ¿qué había hecho Jesús justo antes de salir del templo? Lo que Jesús hace, según Lucas, capítulo 20, versículo 45, es acusar a los escribas y a los fariseos. Eso es lo que hace. Ustedes conocen el pasaje más completo, el sermón más largo, que está en Mateo capítulo 23. Ustedes pueden ir a revisarlo en el tiempo que ustedes quieran y se darán cuenta que ya está el contexto más completo. Pero en Lucas capítulo 20, versículo 45, 46 y 47 se nos da una versión muy resumida de las reprensiones que Cristo les dio a los escribas y fariseos. Entonces, empecemos en el capítulo 20, versículo 45, cuando Jesús, ante la presencia de todo el pueblo, le dice a los discípulos y a toda la gente, versículo 46, guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran, y ojo aquí, las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Vamos aquí. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas pertenecían a la secta de los fariseos. Los expertos o los estudiosos o los que más sabían, los maestros de los fariseos se llamaban escribas. Entonces los escribas eran fariseos, eran expertos en la ley, por eso se les llamaba escribas, porque eran expertos, y dice Jesús que él los reprendió, afirma Lucas, porque ellos tenían un problema, un vicio. El vicio que tenían, número uno, era hacer ostentación de piedad. Es decir, a ellos les gustaba andar con las ropas largas para que la gente dijera, uy, pero este hombre es una cosa impresionante.
y le gustaba andar en las plazas, en las primeras sillas, pero lo importante es el versículo 47, cuando dice que aunque ellos hacían mucha exhibición de personas espirituales, realmente por dentro su corazón estaba corrompido. Y dice el versículo 47 que tenían un problema. El problema era que devoraban las casas de las viudas. En el contexto de Israel, el escenario era deprimente, hermano. Mira lo que le voy a decir. Todo lugar donde llega un imperio a colonizar, todos los colonizadores siempre tienen la idea de sacar tanto como puedan de ese lugar. Eso pasó aquí en Colombia cuando estaban los españoles. Eso pasó en África. Eso pasó en Israel. Siempre ha pasado. En este momento de la historia, Judea es una colonia de Roma. ¿Y usted a qué cree que había llegado Roma ya? A darle dinero a la gente, ¿cierto que sí? A darle, no, obvio que no. Así que Judea, por ser una colonia, ya era un sitio pobre. Pero a eso súmele los reyes, como Herodes, que eran una lacra. Pues no es que todos los políticos sean así, yo quiero aclarar, porque de pronto alguien va a decir, no, pastor, usted está en contra de la política. No, pues ojalá, yo soy optimista y pienso que de pronto habrá algunos, siquiera entre 2 millones o 4 millones o 15 millones de los políticos que sean buenos. O sea, son pocos, pero puede haberlos. Sin embargo, la mayor parte tiene una mentalidad rapaz. Van con las garras afiladas. Pero ese no era el colmo, hermano. El colmo era que la clase espiritual, los líderes del pueblo, los escribas, adivine qué hacían. La misma cosa. Es una cosa terrible, hermano. Era una situación bastante lamentable la que estaba, porque usted puede esperar que el enemigo le ataque, pero usted no puede esperar, por ejemplo, que su propio ejército nacional lo esté atacando a usted. Y esa era la realidad. Entonces, era un escenario muy triste, porque las viudas sufrían la opresión de toda la gente. Y yo sé que de pronto habrá alguien allá que esté pensando y dice, pastor, así también estoy yo, mire, pobrecito, yo estoy experimentando los ataques de Satanás y la forma, mire, el gobierno me pide impuestos. Y yo entiendo, tenemos un gobierno también opresivo, obvio. El problema es este. Cuando en el capítulo 21 dice que Jesús levanta los ojos, él ve a los ricos. Hay que aclarar algo aquí. Los escribas, aunque eran más bien perversos por este lado, no eran de la clase, generalmente no eran de la clase rica de Judea. La mayor parte de las personas de la clase rica eran saduceas. Saduceos era otra secta que no creían en la resurrección, que no creían en los ángeles, que solo creían en lo que se ve, y para ellos lo que se veía era el dinero, así que los saduceos eran la gente de la clase rica. Y claro, había alguno que otro fariseo, una pequeña parte de los fariseos que tenía dinero, pero la mayor parte de los fariseos no era gente de dinero. Así que aquí están las dos clases, están tanto los fariseos como los saduceos, y los dos cortados por la misma tijera. Y dice que Cristo, capítulo 21, versículo 1, ve a toda esta gente que echan sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y claro, los ricos venían y echaban bastante, hermano, porque tenían mayor capacidad. Entonces, algunos creen que la vinculación de Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, con el contexto, no es histórica, sino temática. Es decir,
no es que el incidente de la viuda haya ocurrido cuando Cristo estaba saliendo, sino que ese relato Lucas lo coloca allí recordando el tema del que viene hablando Cristo. Porque si usted revisa el contexto, usted se da cuenta de que en el capítulo 20, versículo 47, termina hablando en contra de los escribas, y luego en el capítulo 21, versículo 5 al 6, habla de la destrucción del templo. Entonces, parecería que el contexto diera para seguir interpretación. Es ideas, solo son ideas. El punto es este. Cuando él ve a la viuda, dice que él estaba levantando los ojos, miraba como la gente, ¿cierto? Porque la gente hacía ostentación. Recuerde que es un espectáculo el que muchas personas ofrecen, ¿cierto? ¿Sabe? Hay una inclinación peligrosa en el corazón humano. Yo espero que usted nunca haya participado de eso, y si ha participado, arrepiéntese, pídale perdón a Dios y nunca más lo vuelva a hacer. Tristemente, la religión judía se había convertido en un escenario de espectáculo, exhibición. Como a veces se convierte la religión para algunas personas. Yo quisiera pensar que eso no ocurre en la iglesia, pero cuidado, o sea, tenga cuidado. Muy cuidadoso, hermano. Porque a veces la religión se convierte para algunas personas en la forma como yo calmo mi conciencia. Hay personas que utilizan la religión como una forma de exhibir nuestra piedad. Hay damas inclusive que, bueno, ya no existe esa posibilidad en la iglesia, pero pareciera que el pasillo de la iglesia se transformara en la pasarela de ellas, ¿cierto? Porque ellas van mostrando, ¿no? Y para algunos el afán es mostrar, el afán es que se vea, el afán es que sepan, porque ¿qué caso tiene ser bueno si no saben que yo soy bueno? Hermano, yo le tengo una idea dura, pero es real. La exhibición, la ostentación no puede tener lugar en el cristiano. No deje que nunca ese deseo cale en su corazón. Por eso Cristo decía, mira, si tu mano derecha va a hacer algo, trata de que la izquierda no se dé cuenta. El mundo en el que nosotros vivimos en la época actual es un mundo exhibicionista, que le gusta el espectáculo, que le gusta mostrar, que le gusta exhibirse. Nos causa tanta fascinación las iglesias que tienen una cantidad enorme de personas, las luces que prenden, mire los sonidos, mire los efectos, y a veces olvidamos que las cosas más especiales y las bendiciones más grandes que Dios tiene son cosas que se pueden vivir en la casa. Son las bendiciones que Dios tiene espirituales para nosotros en el corazón. Yo no sé si usted sabía, pero uno puede ser orgulloso siendo humilde. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro, porque algunos son tan orgullosos que les gusta mostrar su humildad. No funciona así. Ay, porque mire, pastor, mire. Ay, mire. No se trata de nosotros. Toda vez que su religión, por eso me gustó mucho la lección que mi esposa estuvo resaltando, que yo resalto ahora, toda vez que nuestra religión se convierta en un asunto personal que tiene que ver conmigo, está desfasada y no cabe en la mayordomía. De hecho, el principio básico es que no somos nosotros los dueños, el dueño es Dios. Dios es el que tiene el control, Dios es el que es dueño de todo, Dios es el que es dueño de su tiempo, de su dinero y de todas las cosas. ¿Por qué? Para hablar un poquito acerca del tema de diezmos y ofrendas, ¿por qué es necesario devolver los diezmos y las ofrendas? ¿Acaso el pastor José Torres me da algo a mí para que yo tenga que devolverle a él algo? No, la respuesta más simple es que no. Pues yo qué le doy a usted. Si no, pastor, pues usted sirve en la iglesia, sí, claro, eso tiene toda la razón, pero yo le he dado algo a usted para que usted me devuelva a mí, no. Entonces, ¿por qué hay que devolver los diezmos, pastor? Porque el que exige los diezmos y las ofrendas no es el pastor, es Dios. Ahora le pregunto, ¿qué le ha dado Dios a usted? O sea, pastor, todo. Bueno. Ese es el punto.
Entonces, ¿por qué lo recoge la iglesia, pastor? Porque Dios designó que ella fuera la que lo recogiera. ¿Yo qué culpa? Si usted quiere leer en Números capítulo 18, versículo 21 o 23, dice que en el Antiguo Testamento Dios hizo exactamente lo mismo. Él dice, miren, los diezmos recuerden que son míos, me hacen un favor, se los dan a los levitas. ¿Y por qué? Porque yo mando, entonces son míos. Y es así. Entonces, a veces nosotros tenemos un falso concepto, pensamos que es que, no, hay que dar los diezmos porque es que es la iglesia, o sea, si yo no lo doy, pues la iglesia no puede, o sea, como que la iglesia dependiera de usted, y no. La iglesia depende de Dios, hermanos. Le aseguro que si yo decido particularmente no voy a apoyar, no voy a devolver mis diezmos, voy a quedar con lo que a Dios le pertenece, le aseguro que Dios no va a fracasar con su iglesia porque esta iglesia fue creada en la cabeza de Dios y Dios no conoce fracasos. La misión de Él termina o termina. Él concluye su proyecto con usted o sin mí o como quiera, Él lo hace. Pero soy yo el que me pierdo las bendiciones cuando yo retengo lo que le pertenece a Dios. Soy yo el que estoy peleando con Dios y estoy derramando y cerrando las puertas de los cielos. Usted recuerda el texto que dice, miren, ¿será que ustedes son capaces de robarme? Pues me están robando, ¿cómo así? ¿En qué? En los diezmos y en las ofrendas. Y él dice, pruébenme, traigan lo que me pertenece y ustedes se van a dar cuenta si yo no derramo bendiciones por todos lados. ¿Significa entonces que cuando nosotros diezmamos vamos a ser millonarios? No. Pero las bendiciones de Dios sí se van a ver. Ese es el punto. O sea, mi recomendación es simple. Usted no se deje convencer por ese problema de la tentación. No es cuestión de exhibirnos nosotros mismos. La religión verdadera no se trata de mi identidad personal, se trata del poder de Dios en mi vida. Si alguien se asombra de algo que he hecho, que sea de la gloria de Dios trabajando en mí. Pero mientras Cristo ve el espectáculo de gente trayendo allí, ¿cierto? Y exhibición, y traía, algunos dicen, ¿no? Pues la gente dice que traían, cambiaban el dinero, los ricos, en monedas, para que sonara bastante, ¿sí? Dice, uy, qué impresionante. Dice, hombre, ¿cuánto da? Dice, qué espiritual tiene que ser, una cosa impresionante. Pero dice que Cristo no se asombra con ninguno de ellos, pero él ve una pobre viuda. Esta pobre viuda, dice, tenía en sus manos 2 blancas. Las blancas eran las monedas de menor valor en los días de Cristo. Hagamos de cuenta, ¿cuál es la moneda más pequeña que nosotros tenemos hoy? Que todavía existe, que no debería, pero bueno. Una moneda así chiquitica que uno le da una alegría cuando se la dan, que se llama de 50 pesos, ¿cierto que sí? 50 pesos. Sí, que a todo el mundo es feliz llevando esas monedas, seguramente que sí. No, pues yo les cuento mi nivel personal, eso yo pienso que eso no lo debieron hacer porque eso se le enreda mucho, pues muy pequeño. Bueno, 2 moneditas esas. Era todo lo que esta mujer tenía. Y entonces dice en el versículo 3 que Jesús, él ve que ella va y echa las 2 blancas. Me gusta el detalle que añade Elena de Guay en este asunto. Dice que la viuda tenía hasta miedo de echar. Ella decía, que no me vean, porque le daba pena. Y uno, y echar ese poquito, no, hermano. Así que ella en un momento que rapidito, mira, y echó y se fue corriendo. Pero Jesús no iba a dejar pasar eso. ¿Por qué? Porque Jesús no está mirando el espectáculo de la religión que nosotros hacemos. El Señor no se fija tanto en la pantalla, perdón la expresión, o en la parafernalia que nosotros le colocamos para adornar. No. Cristo está mirando el corazón de ellos. Y Él sabe que esta pobre viuda, todo lo que tenía eran 2 blancas. Siempre. Y cuando Cristo ve eso, Él ve algo extraordinario.
Él ve algo diferente. Él ve algo maravilloso. Y es que él ve que esta mujer, proporcionalmente hablando, había dado mucho más que los ricos. Eso es lo que él dice, versículo 4. Dice, ¿por qué? Versículo 3 y 4. ¿Por qué ella echó más que todo? Porque para el rico y el millonario, el que tenía tanto dinero, lo que ellos echaban realmente no era un sacrificio real. Pues a ellos les sobraba, dice Cristo, les sobraba. Y ese es otro riesgo en la vida espiritual. Muchos hacemos religión y hacemos de nuestra vida espiritual lo que sobra. El tiempo de Dios es lo que sobra. El dinero de Dios es lo que sobra. Las habilidades de Dios es lo que sobra. No, o sea, aquella cosa que no arriesga lo que yo tengo. Eso sí lo quiero entregar, pero lo que me pone en peligro mi necesidad, no, eso no. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿cuál es el tipo de religión que yo estoy llevando? ¿De parafernalia? ¿De exhibición? ¿De lo que sobra? Pues es delicado, hermano. Yo sé que en pleno siglo XXI, en plena pandemia, en pleno 2020, hoy en julio, hablar de diezmar es una cosa muy dura. Pero, pastor, usted no sabe cómo está la crisis. Sí, yo sé. Pero Dios sigue insistiendo en que Él debe tener el primer lugar en nuestros corazones y eso incluye nuestras finanzas. O sea, pastor, que entonces usted dice que uno tiene que diezmar, aún así se sacrifique. Eso dice la Biblia. Más aún, de la historia de la viuda extraemos una lección que no les va a gustar. De hecho, a mí tampoco me gusta, pero es la Biblia. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo que decir lo que dice ella. Mire, a pesar del sacerdocio corrompido que había en los días de Jesús, a pesar de los escribas que se devoraban las casas de las viudas, a pesar de los ricos que se aprovechaban también de las ofrendas, 10. ¿Sí? Porque hay una bendición espiritual que Dios da a la persona. Es decir, la bendición que Dios envía sobre la viuda, sobre nosotros, cuando nosotros devolvemos a Dios lo que le pertenece, es completamente aparte del uso que le da. Yo sé que usted estará pensando, pastor, pero le digo la verdad, yo no doy porque yo no sé si ella está manejando bien, porque esa es la duda de muchas personas, ¿saben? Muchas personas dicen, no, pastor, quién sabe si ella la asociación hará, yo cómo sé que sí hará, y yo qué voy a saber si usted realmente predica o no predica. Hay gente que se aprovecha de ese asunto y viene y entonces le dice, no, es que ya no están predicando el evangelio, venga, démelos a mí, que yo sí estoy predicando el evangelio. Los disidentes que siempre están por allí, y siempre le van a decir, no, allá los usan mal, nosotros los usamos bien. No le crea, hermano, no le crea de esa manera tan sencilla. La primera lección, yo tengo que confesarles, real, que enseña el pasaje, es: ¡ay de los pastores que mal utilizan el diezmo! Porque el capítulo 20, versículo 47, afirma: estos recibirán mayor condenación. O sea que el primer palo, ¿a quién le cae? Sí, a mí. Es mío. ¡Ay, Josecito! Cuidado, hermano. Usted se lleva el primer garrotazo. Sí, señora. Ay, Josecito, cuidado, hermano. Cuidado usted, pastor, cuidado usted, líder, cuidado usted, hermano, que está beneficiándose de la obra y utiliza eso para manipular, para engañar. Hay pastores hoy en día, yo no conozco en mi organización eso, en la Iglesia Adventista no lo conozco, pero hay pastores hoy en día en otras denominaciones que aprovechan la fe, la necesidad de la gente para hacer negocio con eso. Sí, claro.
¿Qué día estaba hablando con una hermana y me estaba diciendo, no, pastor, si eso me estaba costando el pastor, que eso no, es una mafia terrible, pastor, lo que había detrás de ese pastor, ese hermano que estaba allí. Mire, yo hablé con él y él se salió de esa iglesia porque era una cosa terrible, pastor, era una presión horrible. Y lo importante únicamente eran los recursos, y entonces usted llegaba a la iglesia y apenas llegaba a la iglesia inmediatamente le preguntaba, venga, ¿dónde usted tiene la cuenta de ahorro para que usted vaya? Imagínese, una cosa impresionante, ¿no? Hermanos, aunque haya un sacerdocio corrompido, en mi iglesia adventista hasta ahora yo no lo he visto. Es lo que yo puedo decirle. Usted debe comprobar. Y aquí les animo a algo. Si usted tiene alguna duda con respecto al manejo de las finanzas de la iglesia, usted tiene toda la posibilidad, todo el derecho de ir a preguntar y saber cómo, en dónde y en qué forma se están utilizando los recursos que usted tiene. Eso es así. Y en nuestra iglesia, si hay algo que remarcamos en ese aspecto, es el aspecto de claridad. Por eso la iglesia tiene una cosa que se llama auditoría. Aquí le estoy hablando de cosas administrativas y no quiero desenfocarme, pero debo decirle, ¿qué es auditoría? Un servicio externo a la iglesia que revisa que las cosas o el dinero que la iglesia está dando sí se está utilizando en el destino que debe estar haciendo. Y cuando no es así, los hermanos que están en junta saben, auditoría viene y jala las orejas y dice, venga, ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer. Eso me transmite mi confianza. Pero dice la Biblia que no depende del uso que le den. Es impresionante. Porque Cristo bendice a la viuda, elogia a la viuda, le da su aprobación a la viuda, incluso aunque el sacerdocio que estaba en los días de Cristo no era un buen sacerdocio. Seguramente esas 2 moneditas de 50 o esas 2 blancas se iban a perder en toda la cantidad de dinero que esa gente daba. ¿Cierto que sí? Claro. Pero es que Dios no está pidiéndonos el dinero por el dinero o el valor en sí, hermanos. Es que el diezmo, la ofrenda y todo lo demás tiene que ver con nuestro corazón, es un asunto espiritual. El ofrendar, el dar diezmo, el dar ofrenda no tiene que ver con dinero. Olvídese, hermano. ¿Cómo, pastor? No. El ofrendar y el diezmar es un asunto espiritual. Te dirá, ¿cómo que no tiene que ver con...? No, obvio que toca las finanzas, pero lo que hablo de que no es tanto con el dinero es porque no se trata de la cantidad. Pueden ser 2 blancas o una. Pero lo importante es usted reconocer a Dios aún en el ámbito económico de su vida. Claro, hay de las personas que utilizan el diezmo mal. Eso es correcto. Eso es triste. Eso es lamentable. Pero el hecho de que haya personas, si es que las hay, que utilizaran el diezmo mal, no le da, según el pasaje, derecho a usted a utilizar el recurso divino de la forma como usted cree. No, hay que dar. Hay una bendición que llega a la persona independientemente del uso o de la forma como se guíe ese recurso. Eso es real. Pero si hay alguna persona que utiliza mal el diezmo, debe saber, Cristo dijo, estos recibirán mayor condenación. Prepárese, tenga cuidado. Ese palo va para mí. Pero hay otra que es la bendición que Dios tiene reservada para nosotros. Pastor, ¿y cómo ser fiel hoy en plena crisis de pandemia? No, pastor. Necesitamos que nos den. Está bien. La iglesia ha tratado de hacer las mejores formas para tratar de ayudar a las personas que están en necesidad. Sabemos que quizás no le hemos ayudado a todos y que nos falta muchas personas por llegar, pero tratamos de hacer lo que mejor se puede. Pero eso no elimina la responsabilidad con Dios. Es interesante que este pasaje
está metido dentro de una sección profética. Si usted sigue revisando del capítulo 21, versículo 7 en adelante, son las señales de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y por qué estos aspectos aparecen en este lugar? ¿Qué tiene que ver estos asuntos con el tiempo del reino? O el tiempo de la segunda venida de Cristo. Bueno, usted conoce la famosa frase. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Yo tengo que hacer un llamado. Yo tengo que hacer un llamado claro para nosotros. Y el llamado que yo quiero hacer en esta mañana, hermano, es a que usted le sea fiel a Dios. Vuelvo y repito, no es cuestión de cantidad. Con Dios generalmente lo más importante es la calidad. Y es lo que Dios está esperando de nosotros. De pronto nosotros nos sentimos excusados de serle fiel a Dios porque está en un tiempo de crisis. O sea, como que Dios en tiempo de pandemia cambiara sus reglas y no funciona. Yo quiero hacerle un llamado, pero no solo para que seamos fiel a Dios en el aspecto financiero, porque ya lo hemos visto, sino para que podamos tener la confianza de la viuda. Usted nota esa confianza. Porque yo le decía ahorita que la lección a mí no me gustaba. ¿Y usted por qué dirá por qué no le gusta la lección, pastor? Hombre, le digo la verdad. Yo hubiese visto ese video y yo le hubiese dicho, no, hermano, ¿te que va a dar esos dobles? No, hermano. Después los da, después los paga. Pero Cristo no hace eso. No, porque parece cruel. O sea, yo le hubiese dicho, no, hermano, que eso... 100 pesos, no, porque no. No es la forma como nosotros los seres humanos lo vemos. Es que Cristo sabía que detrás de esa entrega, ella no solo estaba entregando su dinero, porque ella estaba también entregando su corazón. Usted recuerda lo que dice la palabra de Dios, donde esté vuestro tesoro, también allí estará, ¿qué cosa? Su corazón. Una vez le preguntaron a un líder de una religión espiritual que estaba hablando sobre diezmos y recursos y finanzas, y entonces hubo alguien, porque algunos de ahí no estaban completamente convencidos del asunto, entonces hubo alguien que levantó la mano, él le dio la palabra y le dijo, venga pastor, y a Dios le interesa mi corazón o mi bolsillo. Por usted me está hablando aquí, ¿cómo así? El pastor se quedó sorprendido, pero le contestó y dice, mira, a Dios le interesa tu bolsillo. ¿Cómo, pastor? Calma. Porque Él sabe que tú allí tienes el corazón. Yo estaré hablando en esta mañana para alguien que tiene el corazón en el bolsillo. ¿O dónde está tu tesoro? Hermanos, es importante no flaquear en una circunstancia como la que estamos viviendo. Y si hemos de ser fiel a Dios, tenemos que ser fiel a Dios en todo. Obvio que no habla solo del dinero. Toca todo el corazón. Habla de ser fiel en el manejo de nuestro tiempo, en la forma como manejamos nuestra espiritualidad, en el tiempo del Señor, en el tiempo de la familia, en la provisión que tenemos que hacer para la casa. La mayordomía involucra la esencia cristiana de la vida. Yo me pregunto si habrá alguien que quiere pedirle a Dios que le dé fortaleza para ser fiel en esta mañana. Yo sé que no es fácil, porque vemos la necesidad que hay por todos lados. Y yo sé que hay muchas personas que tienen grande necesidad y hay que hacer algo para ayudar. Pero en el momento cuando Dios te necesita, por favor, no escondas tu corazón en el bolsillo o en la billetera o en otro lado.
Porque si hay algo que tiene el problema el dinero, es que es efímero, pasa, no dura mucho. La Biblia dice que las riquezas son como un alto muro en la imaginación del rico. Pero en la realidad no. No se trata de que usted le tiene que entregar ahora, no, ahora se tiene que quedar sin sueldo, no. Sea solo fiel a Dios con lo que usted sabe, eso es un pacto personal. En la iglesia adventista jamás vamos a ir a decirle, venga hermana, muéstranos la cuenta, cuánto que usted está dando para ver si es que, y cuánto tiene el bolsillo. No, jamás, nunca. Porque entendemos que este asunto es un pacto entre Dios y yo. Pero la Biblia dice que hay que ser fiel hasta la muerte. Y Dios nos está invitando a esa en esta hora. Si usted quiere ser fiel junto conmigo, yo le invito para que incline su rostro y oremos. Señor, gracias porque tú nos has dado el privilegio de hablar de un tema tan impopular en estos días. Sabes, Señor, que estamos siendo atacados por los medios, por la sociedad, por la crisis actual, porque las personas no entienden ni pueden comprender que ser fiel a lo que tú dices es necesario hacerlo incluso en los tiempos de crisis. Pero Señor, si tú nos has colocado estas enseñanzas en tu palabra, es porque tú tienes grandes bendiciones para nosotros, Padre. No permitas que haya alguien en esta mañana que está conectado y que cierre las puertas de bendición para su vida, Señor. Porque si tú le has perdido que sea fiel es porque tú le quieres dar grandes bendiciones, Señor. Tal vez no sean económicas, tal vez sea de otra manera, pero sea como sean las bendiciones que tú tengas para nuestra vida, no nos dejes perdernosla. La principal razón por la que queremos ser fieles es porque te amamos. No porque el pastor dice, no porque toca hacerlo, sino porque de nuestro corazón nace el querer que esta obra avance y concluya. Señor, en tus manos entrego a todas las personas que han levantado su mano y que en el corazón desean hacerlo. Danos el valor, a veces es difícil, Señor, porque tú sabes que algunos de ellos son como la viuda, pobres, que no tienen recursos, que necesitan urgentemente muchas cosas. Hay gente, Padre, que tiene preocupaciones importantes, hay personas que tienen grandes proyectos que se acercan, incluso hay personas que tienen hijos que vienen en camino y no tienen un recurso estable, Padre, pero si somos fieles, tú has prometido ser fiel para también nuestras necesidades, así que no nos dejes dudar. Ayúdanos a avanzar con fe y a derrotar completamente las acechanzas de Satanás, Señor. Ayúdanos a recibir la bendición completa y la aprobación que recibió esa viuda, que confiaba más en tu poder que en sus propios recursos humanos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, un feliz almuerzo. Ha llegado el tiempo y el momento de los saludos. Ya pueden allí saludarse. Amén.